La caída de Elían, el destino de un juez y sacerdote en los albores de Israel. Cuando los jueces gobernaban la tierra, vivía Elí, un hombre que no solo era juez, sino también el sumo sacerdote. Su presencia era imponente y su sabiduría respetada. Con sus hijos, Afni y Finis, también sacerdotes, servía en el tabernáculo, el centro de la adoración a Dios en Silo. Pero la vida de Elí no era perfecta. Sus hijos eran malvados y desobedecían las leyes de Dios al se aprovechaban de los sacrificios, se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo y despreciaban la palabra del Señor, el Elí. A pesar de ser un hombre de fe, era demasiado complaciente. Sabía lo que hacían sus hijos, pero en lugar de corregirlos con la firmeza que merecían, solo les daba leves reprimendas. No los disciplinaba, no los apartaba de su cargo, y en su ceguera permitió que la maldad de sus hijos corrompiera el santuario de Dios. Si te gusta este video, suscríbete a este canal para seguir viendo historias bíblicas. El Señor, al ver la falta de acción de Elí, envió a un profeta para advertirle. «Honras a tus hijos más que a mí», le dijo el profeta, «y por eso vendrá el juicio sobre tu casa». El profeta le anunció que la línea sacerdotal de su familia sería cortada y que sus 2 hijos morirían el mismo día. La noticia fue devastadora. Elí, con el corazón roto, se dio cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. La profecía se cumplió. Los israelitas se enfrentaron a los filisteos en una batalla. En su desesperación, llevaron el arca del pacto al campo de batalla, creyendo que su presencia les aseguraría la victoria. Pero el arca, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, no era un amuleto mágico. En lugar de eso, la arrogancia de Israel y la maldad de los sacerdotes condujeron a una derrota humillante, el final de la batalla y el corazón de un padre. Los filisteos capturaron el arca, un evento que nunca antes había sucedido en la historia de Israel. Afni y Finis, los hijos de Elí, murieron en la batalla, tal como lo había predicho el profeta. La noticia de la derrota y la pérdida del arca era demasiado para el anciano. Un mensajero llegó corriendo a Silo para darle la noticia a Elí. Con el corazón en la garganta, le contó la derrota, la muerte de sus hijos y finalmente la captura del arca en Elí, que ya estaba ciego por su avanzada edad. Estaba sentado en una silla junto al camino. Cuando el mensajero le dijo que el arca de Dios había sido capturada, el impacto fue demasiado. Elí se desplomó hacia atrás de su silla, su cuello se rompió y murió. Su nuera, la esposa de Finis, estaba a punto de dar a luz. Cuando escuchó las noticias, entró en trabajo de parto y dio a luz a un niño. Llamó a su hijo Icobat, que significa la gloria se ha ido de Israel, y murió poco después. Así, la caída de Elí y su familia fue una advertencia trágica sobre las consecuencias de la complacencia, la falta de disciplina y la importancia de honrar a Dios por encima de todo, incluso de la propia familia. El ascenso de Samuel, el último juez y el profeta de la transición, la muerte de Elí y la pérdida del arca del pacto dejaron un vacío inmenso en el corazón de Israel. La gloria de Dios parecía haberse esfumado, pero en las sombras de este desastre, una nueva esperanza comenzaba a florecer. Un joven llamado Samuel, quien había crecido bajo la tutela de Elí en el tabernáculo, emergió como una figura clave. Samuel era diferente. Desde su infancia, había demostrado una devoción inquebrantable a Dios, y el Señor hablaba con él de una manera que no había hablado con nadie en décadas. Samuel se convirtió
en el último de los jueces y en el profeta que marcaría el final de una era y el inicio de otra. Su liderazgo trajo un breve periodo de paz y renovación espiritual. El arca del pacto, después de vagar por tierra, Filistea sembrando el caos y la enfermedad, fue devuelta a Israel, pero no al tabernáculo en Silo, que ahora era un lugar de tragedia y recuerdos dolorosos, sino a la casa de un hombre llamado Abinadab. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel se unió para enfrentar a los filisteos en una batalla decisiva en Mizpa. Samuel ofreció un sacrificio a Dios y clamó por ayuda. El Señor respondió con un trueno tan poderoso que aterrorizó a los filisteos, permitiendo que Israel los derrotara de manera contundente. El pueblo de Israel entendió que su salvación no venía de un objeto sagrado, sino de su obediencia a Dios, la decisión que cambió a una nación a medida que Samuel envejecía. La sombra de la historia de Elí se cernía sobre él. Sus propios hijos designados como jueces no siguieron sus pasos, se dejaron llevar por la codicia y la corrupción. El pueblo de Israel, temeroso de caer en un ciclo de debilidad y fracaso, como el que había llevado a la caída de Elí, se acercó a Samuel con una petición radical. Querían un rey. «Danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones», le suplicaron. Samuel se sintió ofendido. Para él, rechazar el gobierno de los jueces era rechazar a Dios como su verdadero rey. Él advirtió al pueblo sobre los peligros de tener un rey en los impuestos, el servicio militar obligatorio y la tiranía que podría surgir. Pero el pueblo fue inflexible. Querían ser como las demás naciones, con un líder visible y poderoso. Querían un hombre que los guiara en la batalla y que les diera una sensación de seguridad. La búsqueda del primer rey. A pesar de su disgusto, Samuel consultó a Dios, quien le dijo: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Dios le dio permiso a Samuel para ungir al primer rey, pero con una advertencia severa. La búsqueda comenzó. Dios guió a Samuel a un joven apuesto y alto de la tribu de Benjamín, llamado Saúl, el hijo de Cis. Saúl era de una familia humilde y, al principio, se consideraba a sí mismo indigno de tal honor. Pero el destino ya estaba escrito. En un encuentro secreto, Samuel ungió a Saúl con aceite, proclamándolo el primer rey de Israel. Después, en una asamblea pública en Mizpa, Saúl fue presentado al pueblo. Al principio, se escondió entre el equipaje, humilde y temeroso, pero cuando fue encontrado y se puso de pie, su imponente estatura lo hizo destacar sobre todos los demás. La gente aclamó: «¡Viva el rey!». La consolidación del poder. Saúl, aunque fue elegido por Dios, no comenzó su reinado con arrogancia. Su primera gran prueba llegó cuando los amonitas sitiaron la ciudad de Jabes de Galad. Los ciudadanos, desesperados, pidieron ayuda. Saúl, lleno del Espíritu de Dios, reunió un ejército y lanzó un ataque sorpresa que resultó en una victoria decisiva. Esta victoria no solo salvó a la ciudad, sino que también cimentó su posición como rey a los ojos de todo Israel. El pueblo se reunió en Gilgal para confirmar el reinado de Saúl y celebraron con sacrificios y banquetes. Parecía que Israel por fin tenía un líder fuerte que los guiaría hacia una nueva era de prosperidad y poder. Pero la historia de Saúl, al igual que la de Elí, también estaría marcada por la desobediencia y la tragedia. El pecado que marcó un destino. La verdadera prueba del liderazgo de Saúl llegó con una guerra contra los filisteos. Samuel le dio a Saúl instrucciones claras. Debía esperar 7 días en Gilgal, y Samuel vendría a ofrecer sacrificios a Dios
antes de que el ejército entrara en batalla. Pero la situación era desesperada. El ejército de Saúl se estaba dispersando por el miedo, y los filisteos se reunían en una fuerza abrumadora. Saúl, impaciente y temeroso, tomó una decisión fatal. En lugar de esperar a Samuel, ofreció él mismo el holocausto. Tan pronto como terminó el sacrificio, Samuel llegó. Cuando Samuel le preguntó qué había hecho, Saúl se justificó diciendo que el pueblo se dispersaba y que los filisteos se acercaban. Pero la respuesta de Samuel fue devastadora. Locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Samuel le dijo que, debido a su desobediencia, su reinado no duraría. El reino sería arrebatado de sus manos y entregado a un hombre conforme al corazón de Dios. En este momento, el destino de Saúl fue sellado. La desobediencia a la palabra de Dios, que había sido el pecado de Eli, ahora era también el pecado del primer rey de Israel. La tragedia, una vez más, se cernía sobre el liderazgo de la nación, el encuentro con el futuro rey, mientras el reinado de Saúl se tambaleaba por su desobediencia. Dios ya estaba moviendo sus piezas en otro lugar. Samuel, afligido por el rechazo de Saúl, recibió una nueva orden de Dios: llena tu cuerno de aceite y vete. Yo te envío a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. Samuel obedeció, aunque con un miedo palpable. Viajó a Belén, y al llegar a la casa de Isaí, se encontró con una fila de 7 jóvenes apuestos y fuertes. El primogénito, Ahijab, era imponente, y Samuel pensó: ciertamente, delante de Jehová está su ungido. Pero Dios corrigió su error. No mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno a uno, los 7 hermanos pasaron frente a Samuel, y uno a uno, Dios los rechazó. La frustración y la confusión crecían. ¿No queda ningún otro?, preguntó Samuel a Isaí. Isaí, un poco sorprendido, respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. El pastor ungido, el joven pastor, David, fue llamado. Cuando llegó, Samuel vio a un muchacho rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Pero lo que Samuel vio y lo que Dios había visto desde el principio era el corazón de David. No era un guerrero entrenado, ni un líder en la batalla. Era un pastor humilde, que cuidaba a sus ovejas con valentía y pasión. Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Sin dudarlo, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder, y el joven pastor comenzó su camino hacia el trono. Mientras tanto, un espíritu maligno de parte de Dios atormentaba a Saúl, causándole depresión y angustia. Sus siervos le aconsejaron buscar a alguien que supiera tocar el arpa para calmar su espíritu. Y fue en ese momento que la historia de Saúl y David se cruzaron. La música que calma la tormenta. Uno de los siervos de Saúl le dijo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Saúl, sin saber que este era el hombre que algún día lo reemplazaría, mandó llamar a David. El joven llegó a la corte del rey y se convirtió en su escudero. Cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba una melodía.
La música de David calmaba el corazón atormentado de Saúl, y el espíritu maligno se apartaba de él. Este era el inicio de una relación compleja y trágica. David servía a un rey que, en su desesperación y celos, un día trataría de matarlo. Pero por ahora, el humilde pastor de Belén estaba en el palacio, sirviendo al rey, y el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. Goliat, el gigante de Gat, la calma en la corte de Saúl, era solo un espejismo. Los filisteos volvieron a movilizarse, y esta vez el terror se personificó en un guerrero colosal llamado Goliat, de la ciudad de Gat, con una estatura de casi 3 metros, un casco de bronce, una coraza de escamas que pesaba más de 50 kilos y una lanza cuya punta era como una espada. Goliat era un monstruo andante. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, el gigante salía al campo de batalla y desafiaba al ejército de Israel. Su voz resonaba por el valle de Ela: escoged de entre vosotros a un hombre que descienda contra mí. Si él me venciere y me matare, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo lo venciere y lo matare, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El terror se apoderó de los israelitas. El rey Saúl y todo el ejército estaban paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a aceptar el desafío del gigante. La humillación era total, y el liderazgo de Saúl, que se había basado en la fuerza y el poderío militar, se derrumbaba ante los ojos de su propio pueblo. La determinación de un pastor. Mientras tanto, David, el joven pastor, había regresado a casa en Belén. Un día, su padre, Isaí, le pidió que llevara pan, grano tostado y 10 quesos al campamento de sus hermanos, que estaban con Saúl en la batalla. Cuando David llegó, se encontró con la escena del terror y la parálisis. El gigante Goliat salía a gritar su desafío, y todos los hombres de Israel huían de su presencia. David no entendía el miedo. Para él, Goliat era simplemente un incircunciso filisteo que se atrevía a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Sus hermanos mayores lo reprendieron por su curiosidad, acusándolo de arrogancia. Pero David no se inmutó. Su convicción era inquebrantable. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo, declaró. Sus palabras de fe llegaron a oídos de Saúl, quien, desesperado, mandó a llamar al muchacho. Saúl le dijo a David que era imposible que él luchara contra el gigante, ya que era solo un joven. Pero David le contó a Saúl cómo había matado a un león y a un oso para proteger a las ovejas de su padre. Saúl, sin más opciones, le dio permiso para luchar. La armadura de la fe. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, un casco de bronce y una coraza, pero la armadura era demasiado grande y pesada para el joven pastor. David, acostumbrado a la agilidad y a confiar en sus propias herramientas, se quitó la armadura y en su lugar tomó su bastón de pastor, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Con un corazón lleno de fe, se acercó al campo de batalla. Goliat, al ver a un joven rubio y pequeño, sin armadura y con solo un bastón, se burló de él. «Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos», gritó Goliat, maldiciendo a David en nombre de sus dioses. Pero David respondió con una fe inquebrantable en: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré». El choque de la historia. Mientras Goliat avanzaba hacia él,
David corrió valientemente a su encuentro. Con una rapidez asombrosa, metió su mano en la bolsa, sacó una de las piedras y la puso en su honda. La arrojó con una fuerza y precisión letales. La piedra se incrustó en la frente del gigante, que cayó de bruces, fulminado. El eco del golpe retumbó en el valle. Los filisteos, que habían presenciado con terror como su campeón caía, gritaron de pánico y comenzaron a huir. David se acercó al Goliat inconsciente, sacó la espada del propio gigante y le cortó la cabeza. La victoria estaba completa. El pueblo de Israel, liberado del miedo, se levantó con un grito de guerra y persiguió a los filisteos hasta las puertas de Gat y Ecrón. La victoria de David no fue solo la de un hombre contra un gigante, fue la victoria de la fe sobre el miedo, de un pastor humilde sobre el poderío terrenal. Este día David no solo salvó a Israel, sino que también demostró que su corazón, conforme al corazón de Dios, era el corazón de un verdadero rey, el héroe del pueblo y el corazón de un rey celoso. La victoria de David sobre Goliat lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Cuando el ejército regresó a sus ciudades, las mujeres de Israel salieron a recibir a David y a Saúl con cánticos, danzas y panderos. Pero un cántico en particular resonó en el corazón de Saúl. Con la amargura del veneno en Saúl, hirió a sus miles, y David a sus 10,000. El rey Saúl se llenó de ira. Las palabras del pueblo sonaban como una profecía que lo condenaba. A partir de ese momento, la sospecha y los celos se apoderaron de su alma. A David solo le falta el reino, pensó. Y desde ese día, el joven que había calmado su espíritu con la música se convirtió en el objetivo de su ira. Saúl le dio a David un puesto de capitán sobre los guerreros con la esperanza secreta de que muriera en la batalla contra los filisteos. Pero David era un líder brillante, un estratega astuto y un guerrero valiente. En lugar de morir, se ganó el amor y la lealtad del pueblo y de los soldados, lo que solo intensificó el odio de Saúl. La falsa amistad y el plan de un asesino, el plan de Saúl para deshacerse de David, se volvió más cruel y sutil. Le prometió a David la mano de su hija Mayoere Marab si demostraba ser un guerrero valiente. Pero cuando llegó el momento de cumplir su promesa, Saúl se la dio a otro hombre. Luego, su hija menor, Mical, se enamoró de David. Saúl vio en esto una nueva oportunidad. Le dijo a David que, para casarse con Mical, no quería un dote de oro, sino 100 prepucios de los filisteos, con la esperanza de que David muriera al intentar conseguir tal hazaña. Pero David, con la ayuda de sus hombres, mató a 200 filisteos y le llevó el dote a Saúl. El rey se vio obligado a darle a Mical como esposa, pero ahora su odio se había vuelto aún más profundo y personal. La traición en el palacio. Un día, mientras David tocaba el arpa para Saúl, el rey, en un ataque de furia y celos, arrojó una lanza contra él, intentando clavarlo en la pared. David se apartó y la lanza se incrustó en la pared. David escapó por un pelo, pero a partir de ese momento, su vida se convirtió en una persecución constante. Saúl ordenó a su hijo Jonatán, el mejor amigo de David, que lo matara. Pero Jonatán, un hombre de honor y lealtad, amaba a David como a sí mismo. Le advirtió del peligro y lo ayudó a escapar. La lealtad de Jonatán hacia David era tan fuerte que se volvió contra su propio padre para proteger a su amigo. Saúl continuó su persecución. Se volvió paranoico, creyendo que todo el mundo conspiraba contra él para ayudar a David. Mató a 85 sacerdotes de Nob por haber ayudado a David
sin saber que era fugitivo. David se vio obligado a huir y a esconderse en cuevas y fortalezas, rodeado por un grupo de hombres que se unieron a él, aquellos que estaban en apuros, en deudas o amargados. Desde el anonimato de la clandestinidad, el futuro rey de Israel aprendía a ser un líder, no por la fuerza, sino por la lealtad y la justicia. El joven pastor se había convertido en un fugitivo, un hombre perseguido por la locura de un rey celoso, pero su fe en Dios permanecía inquebrantable. El juramento y la despedida, la persecución de Saúl se intensificó y la vida de David se convirtió en una constante huida. A pesar de todo, la amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, se mantuvo inquebrantable. Jonatán, conmovido por la situación de su amigo y consciente del destino que le esperaba, fue a buscar a David en el desierto. Se encontraron en el bosque de Zif, un lugar secreto donde se sintieron a salvo de la ira de Saúl. En un emotivo encuentro, Jonatán fortaleció la fe de David en Dios. Le dijo: no temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Los dos amigos reafirmaron su pacto de lealtad, un juramento de que sus descendientes se mantendrían unidos y se protegerían mutuamente. Este encuentro en el desierto fue un momento de consuelo y esperanza para David, una reafirmación de que no estaba solo y que el plan de Dios seguía en pie a pesar de la adversidad. Sin embargo, también fue una dolorosa despedida, ya que ambos sabían que la persecución de Saúl los mantendría separados y que la amistad que compartían estaba en constante peligro. La oportunidad perdida y el corazón de un líder. David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y poner fin a su persecución. La primera ocurrió cuando Saúl, con 3,000 hombres escogidos, lo buscaba en el desierto de Engadi. Saúl entró solo en una cueva para sus necesidades, y casualmente, David y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo de la misma. Los hombres de David le susurraron: «He aquí el día del que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te parezca». Sin embargo, David se negó a hacerle daño, conmovido por su lealtad a Saúl como el ungido de Jehová. David solo se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde una distancia segura, sosteniendo el pedazo de tela en su mano. Le mostró que había tenido la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. «Jehová juzgue entre tú y yo, y véngueme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti», le dijo David en Saúl. Con el corazón conmovido, lloró y reconoció la nobleza de David. Por un momento, parecía que la paz era posible. Sin embargo, este cambio de corazón fue solo temporal. El engaño de la fuga y la fidelidad, la segunda oportunidad, llegó poco después. Saúl una vez más persiguió a David hasta el desierto. David, acompañado por un valiente guerrero llamado Abisai, se infiltró en el campamento de Saúl mientras todos dormían. Encontraron a Saúl durmiendo, con su lanza clavada en la tierra cerca de su cabeza. Abisai le dijo a David: «Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Permíteme, pues, que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no tendré que darle el segundo». Pero una vez más, David se negó. Su respeto por el ungido de Dios era mayor que su deseo de venganza. En lugar de matarlo, David tomó la lanza de Saúl y la jarra de agua que estaban a su lado. Se alejó a una distancia prudente y llamó a Saúl, demostrándole de nuevo
que había tenido su vida en sus manos. Saúl volvió a admitir su error y le pidió a David que regresara. Sin embargo, David, desconfiando de la inestabilidad de Saúl, se mantuvo alejado. Estas acciones no solo demostraron la piedad y la fe de David, sino que también revelaron la decadencia moral de Saúl, el primer rey de Israel. Consumido por los celos y la paranoia, se había alejado de Dios, mientras que el joven fugitivo, David, se acercaba cada vez más al corazón de su pueblo y a la voluntad divina. El final de una lucha, la historia de David y Saúl, llegó a su trágico final en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Los israelitas, sin un líder fuerte y unificado, fueron derrotados de manera aplastante. 3 de los hijos de Saúl, incluyendo a su amado Jonatán, murieron en el combate. Saúl, gravemente herido y viendo la derrota inminente, le pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos de los filisteos. El escudero, por temor y respeto, se negó. Saúl, desesperado, tomó su propia espada y se arrojó sobre ella, poniendo fin a su vida. La muerte de Saúl, un rey que comenzó con promesa y terminó en la locura, fue un eco de la caída de Eli, una tragedia marcada por la desobediencia y la falta de fe. El lamento de David y el corazón de un rey justo. David, que para entonces vivía en la tierra de los filisteos, recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán a través de una malecita. El hombre, creyendo que traía buenas noticias, le contó a David que él había matado a Saúl, pero David, en lugar de celebrar la muerte de su enemigo, se llenó de dolor. El joven, que había tenido la oportunidad de matar a Saúl 2 veces, ahora lamentaba su muerte. Como un verdadero líder, David mandó a ejecutar a la malecita por haber levantado la mano contra el ungido de Jehová. Luego, entonó un lamento conmovedor en honor a Saúl y sobre todo a su amado amigo Jonatán. El lamento, conocido como el lamento del arco, es una de las poesías más hermosas de la Biblia. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Muy amado me fuiste, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. El rey de Judá y el conflicto civil. Después de la muerte de Saúl, David consultó a Dios y le preguntó a dónde debía ir. Dios lo guió a la ciudad de Hebrón. Allí, los hombres de Judá lo ungieron como su rey. Así, David se convirtió en rey, pero solo de una de las 12 tribus de Israel. El reino de Israel, por su parte, se mantuvo leal a la casa de Saúl. Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclamó a Isboset, el único hijo sobreviviente de Saúl, como rey sobre el resto de las tribus. Esto marcó el inicio de una guerra civil prolongada y dolorosa entre la casa de David y la casa de Saúl. La unificación de Israel y la gloria de Jerusalén. La guerra civil duró 7 años, pero la casa de Saúl se debilitaba día a día, mientras que la casa de David se fortalecía. Abner, en un intento de unificar el reino bajo un solo rey, se unió a David en finalmente. Isboset fue asesinado por 2 de sus propios capitanes, lo que dejó un vacío de poder. Con el camino despejado, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para encontrarse con David, hicieron un pacto con él y lo ungieron como rey sobre todo Israel. A los 30 años de edad, David se convirtió en el rey de una nación unificada. Su primer acto como rey de todo Israel fue conquistar la fortaleza Yabusía de Jerusalén,
una ciudad en la frontera de las tribus de Benjamín y Judá. David la convirtió en su capital, una ciudad neutral para todas las tribus, y la llamó la ciudad de David. Más tarde, David trajo el arca del pacto a Jerusalén, convirtiéndola no solo en el centro político de Israel, sino también en el centro de la adoración a Dios. En la gloria que se había ido con Elí y la casa de Saúl había regresado a Israel con el reinado de David. Así termina el trágico relato de la caída de Elí y Saúl y el majestuoso ascenso de David, un hombre cuyo corazón, lleno de fe y justicia, estaba verdaderamente conforme al corazón de Dios. La promesa del trono eterno, con David establecido en Jerusalén y el arca del pacto finalmente en su lugar, el reino de Israel disfrutaba de una paz y prosperidad sin precedentes. David, con el corazón lleno de gratitud, decidió que el arca de Dios no podía seguir en una tienda de campaña mientras él vivía en un lujoso palacio de cedro. Le expresó al profeta Natán su deseo de construir un templo magnífico para el Señor, pero Dios le envió un mensaje a través de Natán: no serás tú quien me edifique casa para que yo habite. En lugar de eso, Dios hizo una promesa a David que superó con creces su propio plan. Le prometió no solo que su descendencia reinaría después de él, sino que su trono y su reino serían establecidos para siempre. La línea real de David sería eterna. Esta promesa no solo aseguraba la estabilidad del reino de Israel, sino que también era la base de la esperanza mesiánica. La promesa del trono eterno de David apuntaba al futuro, a un descendiente de David que un día reinaría para siempre en el Mesías. El pecado de David y sus consecuencias. La vida de David, aunque llena de grandes victorias y actos de fe, también fue marcada por un profundo fracaso. Un día, desde la azotea de su palacio, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé bañándose. Consumido por la lujuria, David la mandó a buscar y se acostó con ella. Como resultado, Betsabé quedó embarazada. Para encubrir su pecado, David intentó engañar al esposo de Betsabé, un guerrero leal llamado Urías elitita. Le ordenó a Urías que regresara del campo de batalla a casa para pasar tiempo con su esposa. Pero Urías, por su lealtad al rey y a sus compañeros soldados, se negó a ir a su casa. Su honor era más fuerte que el engaño de David. En su desesperación, David recurrió a un plan más oscuro. Ordenó al comandante del ejército que pusiera a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y que luego lo abandonara. Urías murió en combate y David tomó a Betsabé como su esposa. Parecía que el pecado había sido ocultado, la parábola del cordero y el arrepentimiento, pero Dios vio todo. Envió al profeta Natán a confrontar a David. Natán no acusó directamente a David, sino que le contó una parábola sobre un hombre rico que, en lugar de usar sus muchas ovejas para alimentar a un visitante, le robó el único corderito a un hombre pobre. David se llenó de indignación al escuchar la historia y declaró que el hombre rico merecía la muerte. Entonces, Natán levantó su dedo y le dijo: tú eres aquel hombre. La confrontación de Natán hizo que David se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Reconoció que no solo había pecado contra Urías y Betsabé, sino contra Dios mismo. Lleno de un arrepentimiento genuino, David clamó a Dios en penitencia. El Salmo 51 es su desgarrador ruego de perdón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La cosecha de la desobediencia. Aunque Dios perdonó a David por su pecado, las consecuencias fueron terribles. Natán le dijo a David que la espada no se apartaría de su casa. El hijo que nació de la unión de David y Betsabé enfermó gravemente y murió. Después de su muerte,
David se consoló a sí mismo y a Betsabé, y más tarde tuvieron otro hijo al que llamaron Salomón. El resto del reinado de David estuvo plagado de problemas familiares, rebeliones y guerras. Su propio hijo, Absalón, se levantó en una rebelión contra él, y David se vio obligado a huir de Jerusalén. Aunque la rebelión de Absalón fue aplastada, su muerte fue un golpe devastador para David, quien lloró amargamente por su hijo. Así, la historia del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos enseña una lección fundamental. Incluso los más grandes líderes caen, y el pecado siempre tiene consecuencias. La justicia y la misericordia de Dios se manifestaron tanto en la promesa de un trono eterno como en la disciplina por la desobediencia. Al final, el reinado de David fue un testimonio de la gracia de Dios, que puede restaurar a un pecador arrepentido y seguir cumpliendo sus promesas, incluso a través del fracaso humano. El ascenso de Salomón y la sabiduría divina tras la muerte de David. Su hijo Salomón, nacido de Betsabé, ascendió al trono. Al principio de su reinado, Salomón se dirigió a Gabaón, el lugar donde se encontraba el tabernáculo, para ofrecer 1000 holocaustos a Dios. En esa noche, el Señor se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que pidiera. Salomón, en lugar de pedir riquezas o una larga vida, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? A Dios le agradó la petición de Salomón. Debido a que no había pedido cosas para sí mismo, Dios le concedió la sabiduría que pedía y además le dio las cosas que no había pedido: riquezas, honor y un reinado largo si se mantenía fiel. El reinado de Salomón comenzó con una promesa de prosperidad y paz. El juicio de las dos madres. La sabiduría de Salomón se hizo evidente en un caso que pronto se presentó ante él. Dos mujeres se acercaron a él con un solo bebé. Ambas afirmaban ser la madre del niño. Una mujer dijo que su propio bebé había muerto accidentalmente y que la otra mujer había cambiado el bebé muerto por el vivo mientras ella dormía. La otra mujer lo negó rotundamente. El rey escuchó sus testimonios con calma. Entonces, para sorpresa de todos, ordenó: cortad por la mitad al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. La verdadera madre, llena de compasión y piedad, clamó: mi señor, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Pero la otra mujer, con el corazón lleno de maldad, dijo: ni para mí ni para ti, cortadlo. Salomón, con una sabiduría que asombró a todos, supo al instante cuál de las mujeres era la verdadera madre. Ordenó que se le diera el niño vivo a la mujer que había suplicado por su vida. La noticia de este juicio se extendió por todo Israel, y el pueblo se llenó de admiración por la sabiduría que Dios había puesto en el corazón de su rey. El templo magnífico y el trono de un rey, con la paz en sus fronteras y la prosperidad en su reino. Salomón emprendió el proyecto más ambicioso de su reinado a la construcción del templo de Jerusalén. David, su padre, había reunido los materiales, pero fue Salomón quien dirigió la obra. El templo fue construido con los mejores materiales, incluyendo cedro importado del Líbano y oro. La construcción del templo duró 7 años. Cuando fue terminado, Salomón presidió una ceremonia de dedicación impresionante. La gloria de Dios llenó el templo, y Salomón oró pidiendo que Dios escuchara las oraciones de su pueblo
En ese lugar, la oración de dedicación de Salomón fue una declaración de fe y un reconocimiento de que, por más grande que fuera el templo, Dios no podía ser contenido en él. El reinado de Salomón se caracterizó por la acumulación de una inmensa riqueza. Su trono de marfil recubierto de oro era el más grande y hermoso de su tiempo. Su sabiduría y su riqueza se hicieron tan famosas que la reina de Sabá, una gobernante poderosa de una tierra lejana, viajó a Jerusalén para verlo por sí misma. El comienzo de la decadencia y la caída de un rey sabio. A pesar de su sabiduría inicial, el corazón de Salomón comenzó a desviarse, influenciado por sus esposas extranjeras que adoraban a dioses paganos. Construyó altares a ídolos en las colinas que rodeaban Jerusalén. Se dejó seducir por la idolatría y desobedeció a Dios, que le había advertido explícitamente que no se casara con mujeres extranjeras ni adorara a otros dioses. El Dios que había perdonado a David por su pecado, ahora se indignó con Salomón por su desobediencia y su idolatría. Le dijo a Salomón que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. A pesar de esto, por amor a David, el reino de Judá, con la línea real, no sería quitado de su descendencia. Salomón, el rey más sabio de la historia, terminó su reinado en un declive moral y espiritual. La sabiduría que una vez lo había distinguido se vio eclipsada por la insensatez de la idolatría. El reino que se había unificado bajo David se dividiría bajo su hijo. La historia de la monarquía de Israel, que había comenzado con la caída de Saúl y había alcanzado su punto máximo con Salomón, ahora se dirigía hacia una nueva etapa de división y conflicto. La revuelta y la separación tras la muerte de Salomón, su hijo Robón se preparó para asumir el trono. Las tribus del norte de Israel, descontentas con los pesados impuestos y los trabajos forzados que Salomón había impuesto para financiar sus grandes proyectos, enviaron a sus líderes a negociar con el nuevo rey. Su portavoz, un hombre llamado Jeroboam, que había servido bajo Salomón, le hizo una simple petición: alivia el duro servicio de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Robo, joven y sin experiencia, buscó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre. Ellos le aconsejaron que fuera amable y conciliador, diciéndole en sí: hoy te muestras como siervo de este pueblo y les sirves, y les das buenas palabras. Ellos te servirán para siempre. Pero Robón, con la arrogancia de un rey que nunca había conocido la adversidad, rechazó el sabio consejo de los ancianos. En su lugar, escuchó a sus amigos de la infancia, jóvenes tan arrogantes como él. Les dijo a los representantes del pueblo: a mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, mas yo os castigaré con escorpiones. Dos reinos, un destino diferente. La respuesta de Robón fue la chispa que encendió la rebelión. Al oír las palabras del rey, las tribus del norte de Israel se rebelaron con un grito: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Ahora mira por tu casa. David, con esto, 10 de las 12 tribus de Israel se separaron y ungieron a Jeroboam como su rey. El reino de las tribus del norte se conoció como Israel, con su capital en Samaria. La línea real de David, sin embargo, se mantuvo sobre las tribus del sur, Judá y Benjamín, que continuaron siendo gobernadas por Robón desde Jerusalén. La promesa que Dios le había hecho
a David de que su trono no sería quitado de su descendencia se cumplió. Pero la advertencia que Dios le había dado a Salomón de que el reino sería dividido por su desobediencia también se hizo realidad. La idolatría y la caída de Israel, el nuevo rey del norte, Jeroboam, temeroso de que su pueblo, al ir a Jerusalén a adorar a Dios, se sintiera tentado a regresar a la casa de David, tomó una decisión fatal. Construyó 2 becerros de oro, uno en Bitol y otro en Dan, y le dijo al pueblo: han demasiado habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este acto de idolatría marcó el destino del reino del norte. Jeroboam estableció su propio sacerdocio con hombres que no eran de la tribu de Leví y alteró las festividades. Así, el reino de Israel desde su fundación se desvió de Dios y se sumergió en la idolatría. Los profetas del Señor, como Elías y Eliseo, clamarían en vano contra la apostasía de los reyes de Israel. La desobediencia de Jeroboam sentó un precedente que sus sucesores seguiría. La historia de Israel, el reino del norte, se convertiría en una trágica sucesión de reyes malvados, que al igual que Saúl y Elí, gobernarían con desobediencia y terminarían en la destrucción. El reino del sur y la esperanza mesiánica. Mientras tanto, en el reino de Judá, la línea de David continuó. A pesar de que Judá también tuvo reyes malvados, hubo momentos de avivamiento y reforma. Reyes como Ezequías y Josías intentaron restaurar la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. La historia de la monarquía de Israel se bifurcó. El reino del norte, Israel, con su idolatría y su constante inestabilidad política, sería conquistado y destruido por el imperio asirio. Su gente sería dispersa por la tierra, pero la línea de David en Judá, a pesar de sus altibajos, perduraría. La promesa de un Mesías que vendría del linaje de David se mantuvo viva. La historia de la caída de Elaí, el fracaso de Saúl, la grandeza de David y la división bajo Salomón nos enseña una lección fundamental. La obediencia a Dios no solo determina el destino de un individuo, sino también el de toda una nación. Y a pesar del fracaso humano, la fidelidad de Dios a sus promesas siempre prevalece. La sombra del exilio y la promesa de restauración, el Heinu Yisrael, con su constante idolatría y sus reyes malvados, cayó primero. El profeta Oseas había advertido al pueblo que su desobediencia conduciría a la ruina, y sus palabras se cumplieron. El imperio de Asiria, un gigante implacable, invadió las tierras del norte. Samaria, la capital, fue sitiada y conquistada. El pueblo de Israel fue llevado al exilio, disperso entre las naciones, y su historia como reino llegó a su trágico final. Las 10 tribus se perdieron en la historia, un recordatorio de que la falta de fidelidad a Dios tiene consecuencias devastadoras. Pero en el sur, el reino de Judá resistió por un tiempo. La línea real de David continuó, y aunque hubo reyes malvados que imitaron la idolatría de Israel, también hubo reyes buenos que intentaron reformar a la nación. La profecía, sin embargo, no había terminado. El profeta Isaías, en el apogeo del poder asirio, le dio a Judá una esperanza y una advertencia. Les habló del juicio que vendría, pero también de un futuro Mesías, un renuevo de Isaí, el último rey y la caída de Jerusalén. El último rey de Judá, Sedequías, fue un rey débil y desobediente. Él y su pueblo se negaron a escuchar las advertencias del profeta Jeremías, quien les suplicaba que se sometieran
al imperio de Babilonia. Pero Judá, con un falso sentido de seguridad, se rebeló contra el rey Nabucodonosor. La respuesta de Babilonia fue brutal y rápida. Jerusalén fue sitiada durante más de 2 años. La hambruna y la desesperación se apoderaron de la ciudad. Finalmente, la muralla fue derribada y los babilonios entraron. El templo de Salomón, el lugar de la gloria de Dios, fue saqueado y quemado hasta los cimientos. El arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel, desapareció de la historia y se cree que fue destruida o escondida. El rey Sedequías fue capturado. Los babilonios mataron a sus hijos frente a sus ojos y luego le sacaron los ojos, dejándolo ciego. El último rey de la casa de David fue llevado a Babilonia como prisionero. El resto del pueblo de Judá fue llevado al exilio, dejando la tierra de Israel en ruinas. La visión de la restauración. El exilio en Babilonia fue un periodo de profunda tristeza para el pueblo de Dios. Sus canciones se convirtieron en lamentos, pero en el desierto del exilio, Dios no los abandonó. Los profetas como Ezequiel y Daniel se levantaron para dar esperanza y recordar al pueblo las promesas de Dios. Ezequiel tuvo una visión del valle de los huesos secos, donde el Espíritu de Dios hizo que los huesos se unieran, se cubrieran de carne y volvieran a la vida. Esta visión simbolizaba la restauración de Israel. Dios prometió que, a pesar de la destrucción y el exilio, un día volvería a unir a su pueblo y los restauraría a su tierra. El regreso y el Mesías, 70 años después, la profecía de Jeremías se cumplió. El imperio persa conquistó Babilonia y su rey, Ciro, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra. Con gran alegría, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, aunque con menos esplendor. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías alentaron al pueblo a la restauración espiritual. Sin embargo, el trono de David permaneció vacío. Los reyes de la dinastía de David ya no gobernaban. El pueblo de Israel, bajo el dominio persa, griego y romano, esperaba con anhelo el cumplimiento de la promesa de Dios, la venida de un Mesías, un descendiente de David, que reinaría para siempre y traería la paz y la justicia. La historia de la caída de Eli, Saúl y Salomón no era solo la historia de la debilidad humana, era la historia que preparaba el camino para la llegada de un rey que no fallaría. Un rey cuyo reino no se basaría en la fuerza humana, sino en el amor y la verdad de Dios. Y la historia de la Biblia no termina en la caída, sino en la esperanza de que, al final, el trono eterno de David sería ocupado por un rey que no fallaría. El silencio y la promesa cumplida, después del regreso de los exiliados a Jerusalén, comenzó un período de 400 años de silencio profético. Las voces de los profetas se apagaron y el pueblo de Dios vivió bajo la dominación de los imperios griego y finalmente romano. La esperanza del Mesías, sin embargo, permaneció viva. La profecía del renuevo de Isaí y del trono eterno de David era la columna vertebral de su fe. Y entonces, en el momento más oscuro, en el pequeño pueblo de Belén, donde David había sido ungido por primera vez, nació un niño en un humilde pesebre. Su nombre era Jesús. Un ángel se le apareció a una virgen llamada María y le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
el verdadero Rey de la gloria. La historia de la caída de Elí no era solo la historia de un hombre, era la historia de la fragilidad del liderazgo humano. Elí fracasó al no disciplinar a sus hijos. Saúl fracasó por su orgullo y desobediencia, y Salomón fracasó por su idolatría. Cada uno de ellos, a su manera, demostró que el liderazgo humano es imperfecto y que las promesas de Dios, si se rompen, tienen un costo. Pero la historia de la caída de Elí, Saúl y Salomón no es una historia de fracaso final, es la preparación para el verdadero rey, el descendiente de David, Jesús, cuyo reino no es de este mundo. Él no falló. No fue un rey terrenal con un trono de oro, sino un rey con una corona de espinas. No conquistó naciones con la espada, sino con su amor. Y en su muerte y resurrección, no solo restauró la gloria de Israel, sino que también abrió el camino para que la gloria de Dios brillara en la vida de cada persona. La historia que comenzó con la caída de un sacerdote culmina con el ascenso del gran sacerdote y Rey eterno, Jesús, el último eco de una promesa. Así, la historia de la caída de Elí, que parecía tan trágica y definitiva, en realidad es solo el principio de una narrativa más grande. La historia de la Biblia es la historia de la lucha del pueblo de Dios con sus líderes, con su fe y con su propia humanidad. Y en el centro de todo está la promesa de un Dios que, a pesar de los errores humanos, cumple su palabra. La caída de Elí, con su tragedia, su vergüenza y su final abrupto, nos enseña que la grandeza no se encuentra en el poder, sino en el corazón. Nos enseña que la verdadera fortaleza no es la espada de Saúl, ni la sabiduría de Salomón, sino la fe y la obediencia de un pastor, que se convertiría en un rey conforme al corazón de Dios, y en cuyo linaje nacería el Rey de Reyes.